Si hubieras invertido $10.000 a principios de 2023 en Nvidia, tendrías más de 33.000 euros a final de año. Y es que la inteligencia artificial está empezando a modificar las reglas del juego y no va a parar durante la próxima década. De hecho, según un estudio realizado por Bloomberg, se estima una tasa de crecimiento anual compuesta para el sector de la inteligencia artificial del 42% cada año durante los próximos 10 años. Según esta previsión, el mercado de la inteligencia artificial alcanzará los 1,3 billones de dólares para 2032. Pero, ¿qué significa exactamente un crecimiento anual compuesto del 42%? El KGR es una medida utilizada para mostrar la tasa de crecimiento anual de una inversión durante un periodo específico, suponiendo que las ganancias se reinvierten a final de cada periodo. Si inviertes, por ejemplo, $10.000, con esta tasa de crecimiento, tu inversión podría aumentar a más de $330.000 en tan solo 10 años. No obstante, este nivel de crecimiento no puede ser cierto para todas las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Por eso es vital saber dónde invertir para maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos. En este vídeo exploraremos los 5 mejores ETFs con temática de IA para 2024, cómo invertir en ellos y qué rendimiento puede esperar en comparación con el SP500. ¿Qué es un ETF y el TER? Antes de sumergirnos en los ETFs específicos, explicaremos brevemente qué es un ETF y qué significan las siglas TER. Un ETF o fondo cotizado en bolsa es un tipo de fondo de inversión que se negocia en la bolsa de valores, al igual que lo harían las acciones. Los ETFs permiten a los inversores comprar un conjunto diversificado de activos en una sola transacción. Esto significa que en lugar de comprar acciones individuales de múltiples empresas, puedes invertir en un ETF que incluye una variedad de acciones relacionadas con un sector específico, como por ejemplo la inteligencia artificial. Esta diversificación ayuda a reducir el riesgo porque tu inversión no depende del rendimiento de una sola empresa. Además, los ETFs son gestionados por profesionales, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en la investigación y en la gestión de una cartera individual. Incluso los ETFs tienen una gran ventaja en comparación con hacerlo por tu cuenta: la eficiencia en términos de tiempo y gastos. Comprar y vender acciones individuales puede salir caro por las comisiones de transacción, y gestionar una cartera diversificada lleva mucho tiempo y requiere obviamente de conocimientos. Con un ETF solo pagas una comisión de gestión llamada TER y te beneficias de la diversificación y la gestión profesional, lo que puede resultar en un mejor rendimiento neto a largo plazo. Por otro lado, el TER o ratio de gastos totales es la comisión anual que cobra el ETF por gestionar los fondos. Este porcentaje puede afectar a tus rendimientos a largo plazo, por lo que es muy importante considerarlo al elegir un ETF u otro. ¿Por qué invertir en ETFs de inteligencia artificial? Y ahora sí, pasemos a lo bueno. ¿Por qué deberíamos de invertir en ETFs temáticos de IA y no cualquier otro tipo de ETF? Invertir en ETFs de inteligencia artificial es una excelente manera de capitalizar el crecimiento explosivo de la inteligencia artificial. Grandes empresas están destinando recursos significativos al desarrollo de tecnologías de IA. Por ejemplo, Meta Platforms ha anunciado una inversión de $9.000 millones en 2024 para adquirir 350.000 GPUs de Nvidia, lo que subraya las lucrativas oportunidades en el espacio de la IA. Por cierto, todos estos ETFs los puedes encontrar en Freedom24. Te dejaré un enlace en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado para que puedas registrarte y abrir una cuenta en este broker que tiene todo tipo de ETFs, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. El primer ETF se trata de ETF de semiconductores de VanEck, conocido como SMH. Este ETF se centra en la industria de los semiconductores, que es esencial para la tecnología de la IA. Los semiconductores son el cerebro de los dispositivos electrónicos, incluidos los ordenadores y los teléfonos inteligentes. Este ETF incluye empresas que fabrican y venden chips y componentes electrónicos cruciales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Este ETF apoya a empresas involucradas en la producción de chips esenciales para la IA y otras tecnologías avanzadas. Incluye compañías clave como Nvidia, TSMC y otros líderes del mercado.
ha demostrado un fuerte rendimiento beneficiándose del aumento en la demanda de los semiconductores para diversas aplicaciones tecnológicas. Aquí podemos compararlo con el SP500 en los últimos 10 años y como podemos ver ha tenido una rentabilidad del 1313% con respecto al 177% que ha tenido el SP500. Si vemos el top 10 holdings de este ETF, está liderado actualmente por Nvidia Corporation con un 25,2%, le seguiría Taiwan Semiconductors con un 12,6% y posteriormente ya tendríamos empresas conocidas como Broadcom, Qualcomm, Microtechnology Initiative, tenemos también a ASML, Texas Instruments, entre otras muchas. En cuanto a la exposición de los países, el 80% sería para Estados Unidos, un 12,6% para Taiwán, 6,2% para Holanda y un 1% para Suiza. Este ETF utiliza la inteligencia artificial para seleccionar acciones de gran capitalización con un fuerte impulso. La inteligencia artificial analiza los datos de mercado, patrones históricos y otros indicadores para identificar acciones que muestran un rendimiento superior y una tendencia al alza. Utiliza algoritmos avanzados para filtrar las mejores oportunidades de inversión, buscando maximizar el crecimiento y reducir el riesgo asociado con la selección de acciones individuales. Además, asegura que ningún valor individual supere el 10% del peso total, promoviendo la diversificación y la estabilidad. Así los inversores pueden aprovechar las oportunidades de crecimiento de las empresas líderes en el mercado de Estados Unidos. Como podemos ver aquí sería el top 10 holdings de este ETF. La primera posición la tendría Broadcom con un 6,8%, le seguiría Microsoft Corporation, Meta Platforms, Apple, Nvidia, AMD, Amazon y otras empresas también conocidas como por ejemplo Eli Lilly, o también tenemos Arista Networks o incluso Mastercard. En cuanto a la exposición por países, un 97% sería para Estados Unidos, a pesar que son empresas muy globales y son obviamente internacionales. También tendríamos un 1,3% para Luxemburgo y un 1% para Argentina, que podría ser muy interesante. El ETF de Xtrackers se centra en empresas que están a la vanguardia de la inteligencia artificial y del Big Data. Este ETF ofrece a los inversores exposición a tecnologías emergentes y empresas innovadoras en estos campos, proporcionando una forma diversificada de invertir en crecimiento de la inteligencia artificial y en el Big Data. El Big Data es crucial para la inteligencia artificial porque proporciona el volumen de datos necesarios para entrenar y mejorar los algoritmos de la inteligencia artificial. Las empresas incluidas en este ETF son líderes en la recolección, gestión y análisis de grandes volúmenes de datos, facilitando avances significativos en la IA. La capacidad de manejar Big Data permite a estas empresas desarrollar modelos predictivos y soluciones de inteligencia artificial más precisas y eficientes. A pesar de que solo tenemos datos de este ETF desde 2019, ha tenido una rentabilidad total del 144% con respecto al 98% que ha tenido el SP500, es decir, las 500 mayores empresas de los Estados Unidos. Si nos fijamos, el peso de las 10 principales participaciones de este ETF tiene un peso de casi el 50%. Estaría liderado por Nvidia con un 7,43%, le seguiría Meta Platforms con un 5%, Amazon, Alphabet, Microsoft, Salesforce, BofA, Samsung, Apple y por último la 10ª posición sería AMD. También podemos ver que en función de los países, Estados Unidos sería mayoritariamente con un 86%, le seguiría Corea del Sur con un 5%, Alemania, Canadá y tan solo un 3% para otros países. Obviamente estamos viendo que el sector líder de este ETF sería la tecnología, seguido del de las telecomunicaciones. El ETF Ironsides Automation y Robotics se enfoca en las empresas líderes en automatización y robótica, sectores estrechamente relacionados con la inteligencia artificial. La robótica y la inteligencia artificial son complementarias.
La IA proporciona la capacidad de tomar decisiones y aprender de datos, mientras que de la robótica aplica estas decisiones para realizar tareas físicas. Esto es crucial en diferentes industrias, desde la manufactura hasta la medicina, donde la automatización y la inteligencia artificial pueden aumentar la eficiencia y la precisión. El fondo invierte en empresas destacadas en el campo de la automatización y de la robótica, como fabricantes de robots industriales, compañías de software de automatización y desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial para la automatización. Si nos fijamos, las 10 principales participaciones de este ETF tan solo tendrían el 20%. Estarían lideradas por Nvidia con un 3%, seguidas de Lasertec, KLA, de SAP, de Garmin, de The Sage Group, AMD, ServiceNow, PTC, ABB. Y en cuanto a la exposición por países, podemos ver Estados Unidos con un 50%, le seguiría Japón con un 14%, Alemania, Suiza y otros tendrían un 24%. En cuanto a sectores, como hemos visto, obviamente la tecnología tendría un 70% y le seguiría la industria. Para este ETF tenemos datos desde 2016 y podemos ver que han tenido un rendimiento muy similar, tanto este ETF como el S&P 500, un 165% con respecto a un 155% de este último. Al igual que el ETF de VanEck, el ETF de semiconductores de Invesco se centra en la industria de semiconductores. Sin embargo, mientras que el ETF de VanEck incluye una combinación de empresas globales líderes en semiconductores, el ETF de Invesco invierte principalmente en empresas estadounidenses de pequeña y mediana capitalización, ofreciendo un mayor potencial de crecimiento a cambio de un riesgo superior. Como podemos ver en su top 10 holdings, las empresas son ya algunas un poco menos conocidas. Sin embargo, tenemos a Broadcom, Nvidia, Applied Materials, tenemos a Lam Research, Micron Technology, a Qualcomm, Analog Device, Advanced Micro Device, que es AMD, y luego tenemos otras empresas que son bastante menos conocidas. Lo que sí que es cierto que en cuanto a la comparativa con el S&P 500, podemos ver que este ETF ha sido muy rentable, con un 883% en los últimos 10 años con respecto a ese 177% que ha tenido el S&P 500. Ahora compararemos el rendimiento de estos ETFs que hemos visto con el S&P 500 utilizando un ejemplo práctico para que lo puedas ver más claro cuál ha sido el más rentable y cuál podría interesarte invertir. Supongamos que invertiste $10.000 hace 5 años, pues estos serían los rendimientos con respecto al S&P 500. Para poder compararlo, pondremos primero los datos del S&P 500, que ha tenido un KGR de los últimos 5 años del 13,27%. Esto nos daría un valor final de $18.645. El primer ETF ha tenido una rentabilidad del 40,62% en cuanto a KGR de los últimos 5 años, con un valor final de $54.983. Ha sido el más rentable de todos y la verdad creo que es el mejor de este vídeo. En siguiente lugar tendríamos un KGR del 15,63%, lo cual nos daría un valor final de $20.670. Tened en cuenta que este ETF lo estaba manejando una inteligencia artificial, pero está dando una rentabilidad mucho mejor que el S&P 500. En tercer lugar tendríamos el de inteligencia artificial y Big Data, que ha tenido un KGR del 19,55% con un valor final de $24.420. El de automatización y robótica ha tenido un KGR del 13,06%. Este ha estado ligeramente por debajo de lo que sería el S&P 500 con un valor final de 18.473, pero creo que podría tener muy buen desarrollo en el momento que el Russell 3000 pues empezara a despegar. Y por último tendríamos otro ETF de semiconductores. En este caso invertiría en empresas un poco más pequeñas y de mediana capitalización. Ha tenido un KGR del 30,54% y un valor final de $37.906. Como podemos ver, invertir en ETFs de IA ha superado significativamente al S&P 500 en términos de rendimiento. Esto subraya el potencial de crecimiento en el sector de la inteligencia artificial. Así que espero que te haya gustado este vídeo, te agradecería que dejaras un buen like, que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho,
ponme en los comentarios qué ETFs te gustaría que comentara en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!